Vamos ahora a escuchar la conferencia de Néstor García Canclini. A mí me toca presentarlo, pero en primer lugar queremos agradecer a Néstor García Canclini por su generosidad, por aceptar inmediatamente la invitación, por su entusiasmo en pensar las humanidades por venir. Gracias, Néstor, en nombre de quienes integramos el IECH y los colegas y alumnos de esta facultad. Me preguntaba en estos días cómo presentar a Néstor García Canclini ante un auditorio como el de hoy, conformado por docentes, investigadores, alumnos de las distintas disciplinas que cursan esta facultad. ¿Cómo presentar a un autor con quien seguramente la mayoría de ustedes ha tenido trato frecuente? ¿Cómo presentar a alguien en un ámbito que conoce ampliamente la relevancia de su obra, la importancia de su trayectoria intelectual, sus intervenciones decisivas en el cruce de las disciplinas? Resolví hacerlo por el costado que más me toca, por el que más me sé, que es el de la literatura latinoamericana, y decirles muy brevemente que hace 30 años de la primer publicación de Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad, una intervención que gravitó decididamente en nuestro campo de estudio, poniendo en foco temas y problemas que nos obligaron a pensarlo todo otra vez. Podría imaginar un arco gigante que va desde las culturas híbridas a la sociedad sin relato, en donde se dibuja una trama en la que una y otra vez nuestro objeto de estudio se reconfigura, se reconvierte, ¿no? Hace mucho tiempo que Néstor García Canclini nos viene avisando que caducaron los interrogantes que habían organizado las disciplinas en distintos territorios. Hace tiempo también que viene formulando preguntas transdisciplinares y el cruce de fronteras para luego volver a transitar por nuestras disciplinas como si fueran territorios ajenos. En estos 3 días de conversaciones, probablemente cada uno de nosotros encontrará, tal vez, modos de pensar nuestra relación con las humanidades en medio de tanta perplejidad. García Canclini ha escrito un libro bellísimo en donde pone en escena a los académicos participando en congresos y en reuniones científicas. A quienes no leyeron El mundo entero como lugar extraño, quiero invitarlos a hacerlo, advirtiéndoles que es una narración errática de la vida académica y la de un académico que con un gran sentido del humor hace etnografía de sí mismo y estudios de campos en eventos universitarios como el que estamos iniciando. El académico interpela socráticamente a sus colegas preocupado por las preguntas, por la solidez de unas preguntas para las cuales ya no existen las respuestas salvadoras. Preguntas tales como: ¿por qué existe la literatura y no más bien nada? Y en el tanteo especulativo se ensaya una respuesta que, se me ocurre, puede ser una puerta de entrada al asunto que hoy nos convoca. Dice el académico de García Canclini: cuando escribía Hölderlin, la pregunta era cómo vivir en la época de los dioses que se han ido y el Dios que aún no llega. En tiempo de Dostoyevsky, la interrogación fue si, no habiendo dioses, todo está permitido. Hoy, cuando la disputa por el todo ocurre entre los equivalentes profanos de las deidades, que son el totalitarismo financiero de los bancos, los rituales vacíos con los que los sirven los políticos, su transculturación en mafias y las revelaciones siempre parciales del espionaje, en la literatura nos preguntamos si es posible actuar con otro sentido. Ser escritor y lector es el modo incierto en que desciframos lo que podría significar ser ciudadano. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, darme el placer de volver a estar en esta universidad entrañable por muchos motivos, con la que he tenido diálogos diferentes en distintas épocas y que ha sido hospitalaria para recibir preguntas, como se acaba de decir. Una felicitación por el tema y el conjunto de subtemas que recorren las mesas, porque me parecen de la primera necesidad, de la canasta básica de lo que hoy debe hacerse en la investigación y en la docencia, en la presencia y en una nueva manera de hacer presente las universidades en la vida social. Voy rápido al texto que preparé, que en parte por los estímulos de esta incitación salió demasiado largo, lo he jibarizado varias veces, pero aún así les voy a pedir paciencia. Siendo la conferencia introductoria, uno tiene que hacerse cargo de algunas preguntas que la verdad yo no me las había planteado en los últimos años como las quiero presentar ahora. La primera es que entendemos por humanidades. Y creo que es bueno comenzar diciendo que no está claro, ni puede haber una sola respuesta. Una de las líneas para ensayar contestarla es cómo diferenciamos a las humanidades de otras áreas del conocimiento. Podemos mencionar al menos tres modos de nombrar el conocimiento con el que contamos los humanos. Uno es el conocimiento revelado, que se manifiesta sobre todo en las religiones. Otro es el conocimiento reflexivo, el que el sujeto puede tener sobre sí mismo y sobre el mundo. Se expresa especialmente en la filosofía o en las filosofías, pero también, como sabemos, en las teorías sociales y humanísticas, las teorías literarias, por ejemplo, artísticas, que son modos también de pensar, no solo de pintar, de escribir. Filosofía, teorías sociales y humanísticas crean dispositivos metodológicos para controlar las distorsiones subjetivistas en el proceso de conocimiento, cada una a su manera. Y una tercera variante, lo que hemos dado en llamar conocimiento empírico, el producido por la observación sistemática de lo real, la verificación o la contrastación empírica. Y traigo aquí una historia que creo que es más o menos conocida de cómo rompen las ciencias modernas con esas otras maneras anteriores de conocimiento que eran el revelado y el reflexivo, o cómo se las arreglan para convivir. Y podríamos sintetizarla, por supuesto, en Galileo, en otras figuras, pero voy a recordar aquella historia en que Napoleón, refiriéndose a la obra Exposition du Système du Monde, le comentó a Laplace: me cuentan que ha escrito usted este gran libro sobre el sistema del universo sin haber mencionado ni una sola vez a su creador. A lo que Laplace contestó: Sir, nunca he necesitado esa hipótesis. Cuando Napoleón, divertido por la respuesta de Laplace, le comentó la anécdota a Lagrange, este exclamó: ah, Dios, es una bella hipótesis que explica muchas cosas. Napoleón también le contó esto a Laplace, a lo que éste argumentó: aunque esa hipótesis pueda explicar todo, no permite predecir nada. De aquí podemos dar el salto a Popper, Lógica de la investigación científica, 1936.
no solo conocimiento empírico por acumulación de observaciones particulares, un conocimiento deductivo más bien, y una idea distinta de verdad, donde los enunciados no afirman categóricamente cómo es el mundo, cómo somos nosotros, nuestras relaciones con los demás, sino en vez de esa idea de verdad, dice Popper, enunciados que demuestran su temple mientras no son refutados. La contrastación empírica, la refutación como clave del modo de construir conocimiento y por lo tanto el papel de la intersubjetividad, lo anticipo ya, porque es con los otros, en confrontación con los otros investigadores, en que eso que ya no llamamos verdad se va configurando. Hay una dimensión más que tengo que mencionar como antropólogo en esta introducción a nuestra reunión, y que es la relación de los saberes occidentales modernos con saberes de otro tipo. Menciono rápido los asiáticos, medicina china, yoga, todos los etcétera que conocemos, con saberes médicos tradicionales al mismo tiempo, los de los pueblos originarios en América Latina. Y estos distintos saberes o formas de conocimiento tienen también diferentes criterios de validación, de relación cuerpo-mente, individuo, comunidad, sociedad, de mantenimiento y restauración física y simbólica de la salud. Diferentes disciplinas incluidas entre las humanidades se sitúan de diversas maneras entre estas estrategias de conocimiento. Casi todas coinciden desde la modernidad en rechazar los dogmas religiosos, en tanto dogmas, no quizá como preguntas, pero hoy muchos pensamos que la articulación entre ciencias y creencias es más compleja. Por ejemplo, ¿produce conocimiento el arte? ¿Los producen de maneras comparables las artes, las humanidades? Mientras la historia busca verificar sus hallazgos, la literatura o la filosofía hacen énfasis en lo reflexivo y se ubican en distintos regímenes de verdad, que en la literatura más bien llamaríamos no verdad, sino un régimen de verosimilitud. Podemos colocar en el mismo grupo como humanidades a las artes y la literatura. Las artes y la literatura buscan conocer lo real, o más bien imaginarlo, reimaginarlo, transgredirlo. No persiguen avances en el conocimiento literal o exacto de lo real, sino potenciar lo imaginario, ensayar mundos posibles. Y en eso ya estamos en la política. Además, la historia o la antropología suelen incluirse en las humanidades, pero no son también ciencias. O para ser ciencias debe desentenderse de lo humano. Y aquí llegamos a una cuestión que sé que se va a tratar en alguna de las mesas, que es la del antihumanismo o el positivismo. Y quiero traer como referencias, en parte porque me parecen significativas de este modo de pensar antihumanista y de cómo irrumpió violentamente en los años 60 y 70 del siglo pasado y anticipa lo que hoy quisiera plantear en la conferencia, que es más bien cómo la biotecnología recupera ese antihumanismo. Y lo voy a hacer recordando dos textos de Lévi-Strauss y Foucault. La actual descalificación biotecnológica de las nociones de sujeto y transformación social tiene antecedentes en las conclusiones de dos obras fundacionales del antihumanismo estructural: Tristes trópicos de Claude Lévi-Strauss y Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Ambos libros desalentaron las propuestas subjetivistas del existencialismo y las revoluciones del marxismo. Y también matrimonios frágiles entre esas corrientes, como el intentado por Jean-Paul Sartre en la crítica de la razón dialéctica. Nada nos anima en la historia posterior
a reivindicar aquellas exaltaciones del sujeto ni de la revolución. Pero el estructuralismo tampoco engendró una visión social alternativa fecunda para construir otro modelo de cambio. Retorno brevemente a lo que aquel debate dejó sin resolver. Recordemos uno de los párrafos finales de Tristes Trópicos. El mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él. Las instituciones, las costumbres y los usos que yo habré inventariado, dice Lévi-Strauss, en el transcurso de mi vida, son la eflorescencia pasajera de una creación en relación con la cual quizá no posean otro sentido que el de permitir a la humanidad cumplir allí su papel. Lejos de que ese papel le marque un lugar independiente y de que el esfuerzo del hombre, aún condenado, consiste en oponerse vanamente a una decadencia universal, aparece él mismo como una máquina, quizá más perfeccionada que las otras, que trabaja por la disgregación de un orden original y precipita una materia poderosamente organizada hacia una inercia siempre mayor que un día será definitiva. Desde que comenzó a respirar y alimentarse hasta la invención de los instrumentos termonucleares y atómicos, pasando por el descubrimiento del fuego y salvo cuando se reproduce a sí mismo, el hombre no ha hecho nada más que disociar alegremente millares de estructuras para reducirlas a un estado donde ya no son susceptibles de integración. Y un poco más adelante. Así, la civilización tomada en su conjunto puede ser descrita como un mecanismo prodigiosamente complejo donde nos gustaría ver la oportunidad que nuestro universo tendría de sobrevivir si su función no fuera la de fabricar lo que los físicos llaman entropía, es decir, inercia. Cada palabra intercambiada, cada línea impresa, establece una comunicación entre dos interlocutores, equilibrando un nivel que se caracterizaba antes por una diferencia en la información y por lo tanto una organización mayor. Antes que antropología, habría que escribir entropología, como nombre de una disciplina dedicada a estudiar ese proceso de desintegración en sus manifestaciones más elevadas. Releamos ahora la última página de Las palabras y las cosas. Dice Foucault, en todo caso, una cosa es cierta, que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Al tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido, la cultura europea a partir del siglo XVI, puede estarse seguro de que el hombre es una invención reciente. De hecho, entre todas las mutaciones que han afectado al saber de las cosas y de su orden, el saber de las identidades, las diferencias, los caracteres, los equivalentes, las palabras, en breve, en medio de todos los episodios de esta profunda historia de lo mismo, una sola, la que se inició hace un siglo y medio y que quizá está en vías de cerrarse, dejó aparecer la figura del hombre. Y no se trató de la liberación de una vieja inquietud, del paso a la conciencia luminosa de una preocupación milenaria, del acceso a la objetividad de lo que desde hacía mucho tiempo permanecía preso en las creencias o en las filosofías. Fue el efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento y quizá también su propio fin. Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran como lo hizo a fines del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría como en los límites del mar un rostro de arena. Dos frases que me llaman especialmente la atención. Máquinas destinadas a producir inercia. Los episodios de esta profunda historia de lo mismo.
pienso enseguida, no son tan novedosas las noticias que ahora reducen los intercambios sociales a sistemas de lenguaje, información y comunicación estructurados con independencias de las acciones de los sujetos. Si podemos pasar la primera imagen. La computación permite capturar, clasificar y operar sistemas de datos mucho más vastos que en la época en que Claude Lévi-Strauss descodificaba los mitos. Estudiar y resolver los problemas urbanos o comunicacionales se facilita después de Google. Pero brotan nuevas dudas desde que la biología, la medicina y la psicología no solo aspiran a curar a los enfermos, sino a descifrar y modificar los genes, las sensaciones y las emociones, entendidos como algoritmos. ¿Cuáles podrían ser en el siglo XXI los criterios para diferenciar a las humanidades, las ciencias y las artes? Y aquí voy a ser ultra rápido, quizá en la conversación que me gustaría que tuviéramos después, podamos explicitar un poco si esto les interesa especialmente, pero al menos lo voy a mencionar porque me parece que son cuestiones cruciales, que no solo son cuestiones de pensamiento, algunas sí, algunas son epistemológicas y otras son de formas de organización del saber. Creo que las diferencias entre las humanidades, las ciencias y las artes se pueden establecer en primer lugar por el carácter de sus preguntas y el contenido de sus enunciados. ¿De qué se ocupan y de qué no se ocupan las humanidades? Hay respuestas discordantes. Se ocupan del hombre, de lo que diferencia de los otros seres, del sitio del humano entre los objetos o entre los algoritmos. Como sabemos, las diferencias del hombre, del ser humano, de sus derechos, se hicieron teniendo en cuenta al ciudadano varón, adulto, heterosexual, europeo, blanco, propietario y consumidor. Hoy, ocuparse del humano no se limita a ocuparse del hombre, sino de las diversas configuraciones que nos hacen humanos. Problematizar los dispositivos biopolíticos que conforman históricamente las diferencias, las desigualdades y su ocultamiento. También podemos diferenciar las humanidades de otras disciplinas por los métodos. En las humanidades se presta atención a lo cualitativo, lo personal o singular. En las ciencias se buscan regularidades objetivas, estadísticamente comprobables y ahora algorítmicamente coleccionables e intervinculables. ¿Qué sentido tiene hablar de sujetos en la era digital? Y esta pregunta se puede desdoblar en dos. Es una pregunta epistemológica, el lugar del sujeto en el proceso de conocimiento, y es una pregunta política, el lugar del ciudadano en medio de la gestión algorítmica de las relaciones sociales. Vamos a hablar de esto con cierto detenimiento en una buena parte de la exposición. Pero menciono muy rápidamente una cuestión a la que no se le suele dar suficiente importancia. Afortunadamente, en la introducción que escuchamos al Congreso se mencionó, que es el sistema social y administrativo de clasificación y organización de los saberes y de las prácticas creativas. Menciono dos de las muchas dificultades que esto plantea, y una es la lengua en la que se produce y comunican los conocimientos. Hace unos 10 años, Renato Ortiz hizo una investigación sobre la manera en que se estudia América Latina en los estudios culturales y en las ciencias sociales y en las humanidades en Estados Unidos, y descubrió computacionalmente que en un cierto periodo, desde finales del siglo XX, el 97% de las citas que se hacían en publicaciones en inglés en Estados Unidos se referían a textos, aún de autores latinoamericanos, pero publicados en inglés. ¿Qué significa esto para
los de mi generación y la siguiente, que sobre todo en la Argentina nos formamos pensando que francés era la lengua del saber, o una de las principales. Algunos también pensábamos que alemán, sobre todo los que hemos estudiado filosofía, y el inglés nos costó mucho trabajo aprenderlo y algunos lo hemos aprendido bastante mal. ¿Qué buscan saber quienes leen hoy en otras lenguas lo que ocurre en América Latina, quienes lo leen en inglés, cada vez más en chino? Y desde luego los medios de comunicación, la siguiente. La siguiente. Una más. Los medios de comunicación y las redes intervienen, en primer lugar, por la lengua en la que se habla de lo que hoy hay que conocer del humano. Las conferencias TED son uno de estos ejemplos. Me ha ocurrido, porque me divierto bastante usando YouTube, buscar no solo conciertos, que es lo que más veo, sino conferencias de autores que no tienen por lengua original el inglés, y he descubierto que, por ejemplo, Etienne Balibar, que es un autor clave para el tema que hoy desarrollamos, ciudadanía, tiene muchas conferencias en inglés y muchas menos en francés recogidas en YouTube. ¿Qué hacer para situarnos críticamente en esta configuración incierta de las humanidades y las disciplinas que abarca o con las cuales está obligada a tener trato para justificar un saber, por así decirlo, humanístico? Y aquí deslizo una primera hipótesis desdoblada. Hay que trabajar con las paradójicas relaciones entre humanidades, ciencias y mutación sociopolíticas. ¿Por qué paradójicas? Porque por un lado hay que desdisciplinar, en el doble sentido de sacar el trabajo del encuadre disciplinario, historia, antropología aparte, arte aparte, filosofía, como disciplinas separadas, y deshacer los dispositivos disciplinadores que nos obligan a encapsularnos dentro de un departamento, una bibliografía canónica, unas comisiones dictaminadoras. Y al mismo tiempo, en segundo lugar, por esto es paradójico, no hay que abandonar las disciplinas, ni sus preguntas o métodos. Más bien hacernos cargo de las exigencias de la era digital, del capitalismo electrónico, y encaminar a través de esas paradojas las tareas de construir sujetos y ciudadanos. Necesitamos una transdisciplinariedad abierta y flexible, pero que no olvide las disciplinas de las cuales procedemos. Y aquí me gusta mucho hacer una referencia a un texto de Siri Husted, una escritora y neuróloga a la vez, novelista, ensayista de primera, neoyorquina, y que da conferencias en grandes congresos de neurólogos, muy respetada. Y cuando le preguntan sobre cómo hace ella con la transdisciplina, dice: mi solución es el pluralismo. Es posible ver el mismo problema desde múltiples puntos de vista. No se llegará a una sola respuesta, pero se puede alcanzar lo que llamo una zona de ambigüedad enfocada. Voy a elegir dos discusiones contemporáneas, las que nos plantea el determinismo biotecnológico y el capitalismo electrónico. Vamos a pensar un poco en el determinismo biotecnológico y la ciudadanía. Y podríamos partir de una pregunta. Aquí quiero aclarar, lo que dije hasta ahora lo escribí especialmente para esta conferencia. Ahora voy a hacer una especie de sapeo por un libro que estoy acabando de escribir, que se titula ya Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Espero que salga antes de fin de año y va a ser descargable digitalmente en forma gratuita, aunque va a haber
ejemplares en papel. Y la pregunta de la que parto en ese libro es: ¿a quién le importamos hoy los ciudadanos? Muchos partidos parecen reducirse a cúpulas que se distribuyen prebendas. Desde la expansión de la videopolítica, la televisión canaliza quejas y críticas a los gobernantes tratándonos como espectadores. Las redes multiplican esta participación con promesas de horizontalidad y amplificación social. Nuestras opiniones y comportamientos capturados por algoritmos quedan subordinados a fuerzas globalizadas. El espacio público se vuelve opaco y lejano. La desciudadanización se radicaliza, mientras algunos movimientos sociales se reinventan y ganan batallas sectoriales por los derechos humanos, por la equidad de género, contra diversos autoritarismos. Pero los usos neoliberales de las tecnologías mantienen y ahondan las desigualdades mayores. ¿Qué alternativas hay ante esta desposesión? ¿Disidencias? ¿Hackeos? ¿Cuál es el lugar del voto, esa relación entre Estado y sociedad reprogramada por las tecnologías y el mercado? Leí ayer en El País que ante las próximas elecciones, para las que faltan menos de 15 días en España, 41% de la población que ha votado por partidos en elecciones pasadas todavía no sabe, está indecisa acerca de por cuál va a votar. La siguiente. Aquí hay una gráfica tomada de Latino Barómetro sobre la disminución de la credibilidad de los partidos y incluso movimientos sociales en ese registro que hace Latino Barómetro en los últimos años en América Latina. Pasemos a la siguiente. Un humorista español. A todo esto se agregan las variaciones entre culturas. La despolitización o desciudadanización o desafección a la política no es la misma en todas partes. Y tampoco hay que olvidar las variaciones entre sujetos dentro de cada cultura, que gran parte del conocimiento científico biotecnológico tiende a olvidar como diferencias al traducir en códigos genéticos y electrónicos lo que se dice que somos. Un historiador israelí que ha tenido un éxito masivo muy importante, Yuval Noah Harari, escribía en 2016: la biología se fusionará con la historia. ¿Dudan de que esto ocurrirá?, dice él. Recuerden, agrega en su libro Homo Deus, que la mayor parte de nuestro planeta ya es propiedad legal de entidades intersubjetivas no humanas, es decir, naciones y compañías. La siguiente. Ahí tenemos cómo Google se fue apropiando de distintas compañías y fusionándolas en un gran consorcio internacional. Todos los objetivos del capitalismo industrial, que cada empresa produzca el mayor volumen de bienes y los venda en los tiempos más breves, confluyen en lo que Eric Sodan llama una industria de la vida, o sea, una adecuación robotizada entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, pulseras conectadas miden los flujos fisiológicos y aconsejan ir a un restaurante dietético, una sesión de yoga, encargar complementos alimenticios o programar la cita en una clínica. Llegamos a una automatización personalizada de la gestión de nuestras necesidades. Cada vez menos es el consumidor el que va hacia el producto o accede a él. El producto va hacia el consumidor, se infiltra en su existencia. Harari llama a este proceso el dataísmo y dice que es una nueva religión, la religión de los datos.
exige repensar qué entendemos por público y privado, sistemas democráticos y autoritarios. Los gobernantes y los ciudadanos quedan sujetos al espionaje y la modificación de los resultados electorales. La siguiente. Si todos los que podríamos ser sujetos estamos condicionados por este juego anónimo de algoritmos, pregunta Harari, ¿la libertad de información no se concede a los humanos sino la libertad de información? Quizá estemos ante una simulada transferencia del poder, comento yo. Así como los capitalistas lo asignaban a la mano invisible del mercado, los dataístas creen en la mano invisible del flujo de datos. ¿Se pueden reducir las contradicciones a la combinación de disrupción tecnológica y colapso ecológico? ¿O acaso es indispensable para entender la precariedad actual, por ejemplo la de los jóvenes, discutir la flexibilización neoliberal de los mercados laborales? Flexibilización implica variaciones, diferencias, sujetos que quedan circulando entre esos apresamientos. También discutir la ineptitud o indiferencia de los partidos y sindicatos para proponer programas alternativos de desarrollo y defender las conquistas históricas de los trabajadores, un futuro digno para las nuevas generaciones. Como si Harari hubiera adivinado las notas en este sentido que yo iba haciendo al margen del primer capítulo de su más reciente libro, 21 instrucciones para el siglo XXI, el siguiente capítulo se llama Trabajo y dice subtítulo, cuando te hagas mayor puede que no tengas un empleo. La amenaza, según este historiador, no deriva principalmente de que millones de robots y computadoras vayan a sustituir a millones de trabajadores, sino de que los individuos seamos reemplazados por una red integrada. Y es evidente que las capacidades de esta red son mayores que las de conjuntos de individuos. Por ejemplo, los coches sin conductor, articulados por algoritmos, tienen menos riesgos de chocar. Comenta Harari que a veces le gusta extralimitarse en la fantasía. Cito, y si el Ministerio de Transporte decide modificar alguna norma de tráfico, todos los vehículos sin conductor podrán ponerse fácilmente al día justo en el mismo instante, y a menos que el programa esté afectado por algún virus, todos cumplirán la misma norma al pie de la letra. Por tanto, se reducirá la mortalidad causada por accidentes debido a errores humanos. Alguien que bebe alcohol y conduce o escribe un mensaje mientras lo hace. Los vehículos autónomos nunca harán ninguna de estas cosas. Fin de la cita. Quienes no nos emborrachamos cada vez que subimos al coche, pero diariamente al usar la computadora vemos en nuestras pantallas pulular noticias y publicidad de infiltrados anónimos, no podemos dejar de preguntarnos quiénes activan los virus, se meten a nuestros mensajes para inducir nuestros votos, espían a dónde viajaremos y nos ofrecen planes turísticos que no pedimos. Los puestos de trabajo perdidos, aún en las artes, serán compensados por la creación de nuevos empleos, dice Harari. La inteligencia médica artificial diagnosticará enfermedades conocidas y administrará tratamientos. Pero justo por eso habrá mucho más dinero para pagar a médicos humanos y ayudantes de laboratorio a fin de que realicen investigaciones punteras y desarrollen nuevos medicamentos o procedimientos quirúrgicos. No puedo evitar, pensando desde el sur, que subyace en este párrafo y a lo largo de libros como este, la confianza de los biotecnólogos en que la humanidad busca el mejoramiento colectivo en forma igualitaria. Como si olvidara que la lógica que viene controlando la investigación médica empresarializada, así como la producción de medicinas y su distribución, muestra que su expansión se rige por el lucro y una competencia feroz. Las empresas privilegian por eso ciertos temas de investigación y su financiamiento, así como la organización de hospitales y laboratorios,
las derivaciones y los exámenes innecesarios, solo útiles para expandir las ganancias. La indicación de exámenes y gastos inútiles por parte de médicos está correlacionada con los premios, ascensos y descensos que ellos reciben por contribuir al enriquecimiento de las corporaciones privadas. Salvo en algunos países donde aún los hospitales públicos, como parte de lo que subsiste del estado de bienestar, mantienen el sentido del servicio social. En los países latinoamericanos, donde uno de los motivos de la desafección política es la carencia o reducción de los servicios sociales, solo puede excitar a minorías imaginarse atendidos por hospitales cada vez más computarizados y recibir sin intermediaciones de médicos los resultados de sus análisis metabólicos, los índices de masa corporal y músculo esqueletal relativo, algorítmicamente correlacionados según las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Me decía una antropóloga mexicana que estudia la atención y descuido a la salud en zonas marginadas. Ante la inaccesibilidad por el costo de las mastografías y los estudios de prevención cardiológica, millones de enfermos limitan sus aspiraciones a tener cerca un centro de salud, con algunos especialistas, o al menos un médico clínico general confiable. Varias investigaciones europeas y latinoamericanas sobre corporaciones que incluyen en su política productiva la innovación abierta, o sea, cuando las empresas facilitan la participación y usan la conectividad y la inteligencia artificial para invitar a usuarios a que propongan ideas creativas, llevan a dudar del supuesto atribuido a Internet, que sería representar el bien común global de la inteligencia colectiva. Aquí hay algunas investigaciones que tenía en el texto, pero les propongo buscarlas en una revista que se llama Desacato, que se hace en México por antropólogos, y hay una especialmente significativa de Carmen Bueno Castellanos, que muestra, analizando los comportamientos de varias empresas que tienen este sistema de innovación abierta, cómo en realidad se apropian de las innovaciones de los que llaman a participar, que incorporan por temporadas cortas a sus empresas y luego lucran con el uso comercial, empresarial de esos resultados. En fin, aquí hay un tema sobre el que he trabajado en equipo, con un equipo de antropólogos de Madrid y otro de la Ciudad de México, de las simulaciones que hay en lo que se llama industrias creativas, las posibilidades que darían de encontrar formas de autoemplearnos. Hay parte de eso que no es totalmente mentiroso, pero hay mucho de reorganización simulada del capitalismo para cambiar en esta era tecnológica avanzada a nuevas formas de explotación y autoexplotación. ¿Qué significa ser ciudadanos en la época del capitalismo electrónico? La primera gran reconfiguración comunicacional de la condición contemporánea de la ciudadanía ocurrió con la aparición de los medios masivos de comunicación. Es necesario revisar este proceso muy brevemente, junto con la descomposición de los estados, el sistema de partidos y otras formas tradicionales de representación. Han venido juntas el avance de la televisión de los años 70 masivamente, el debilitamiento de los estados y el descreimiento hacia los partidos. Estos tres procesos van entrelazados. La pérdida de poder y orientación de la vida social de los gobiernos e instituciones partidarias ocurre articulada a un nuevo pacto entre industrias, corporaciones comunicacionales y sociedad. Desde hace décadas la prensa, la radio, la televisión e Internet transmiten quejas, denuncias y críticas a las autoridades o las reemplazan. ¿Cómo se modificó el comportamiento de los públicos y usuarios? Decepcionados de las burocracias estatales, partidarias y sindicales, los ciudadanos acuden a la radio y la televisión para lograr lo que las instituciones no proporcionan: servicios, justicia, reparaciones o simple atención.
No son lugares para confrontar ideas, sino para visibilizar malestares. El espacio público de estos ciudadanos mediáticos, como los llamó Rosalía Vinocourt ya hace unos 15 años, se arma en situaciones de urgencia, con el atractivo de dar información directa, emotivamente cargada. Convierte al anónimo actor urbano en figura central de la noticia, comunica preocupaciones compartidas, donde vibran, dice Vinocourt, la intimidad, el cuerpo, la sexualidad, la familia, la pareja, los hijos y la salud. No se puede afirmar que los medios masivos con teléfono abierto amplían la repercusión de las demandas y por eso comprometen a las autoridades. No siempre son eficaces, pero fascinan porque escuchan y la gente siente, y aquí quiero citar un texto del 94 de Beatriz Arlo, y la gente siente que no hay que atenerse a dilaciones, plazos, procedimientos formales que difieren o trasladan las necesidades. La escena televisiva es rápida y parece transparente. La escena institucional es lenta y sus formas, precisamente las formas que hacen posible la existencia de instituciones, son complicadas hasta la opacidad que engendra la desesperanza. Fin de la cita. Estamos hablando, al ocuparnos de medios masivos, de la prehistoria de esta desciudadanización. Sabemos que sus ambivalencias se complican y expanden con los nuevos pactos entre ciudadanos y poderes digitales. Estos nuevos procedimientos digitales, y aquí sugiero que habría que pensar algo, no sé si voy a tener tiempo de leer, pero que traté un poco al final, que es una cierta sustitución de las instituciones por las aplicaciones, que cumplen, además de estos papeles que estábamos señalando, un cierto papel justiciero, expandido hoy por las redes sociales y con otras funciones. Redistribuyen el micrófono y la cámara, generando la sensación de que cualquiera está habilitado para actuar como ciudadano, denunciante y eventual juez. Nos vuelven a todos inseguros al mostrar que los comportamientos personales, desde el choque en una esquina hasta la entrega y el recibimiento de sobornos, pueden ser filmados y difundidos masivamente. La vulnerabilidad e impotencia de los ciudadanos aumenta cuando sabemos, además de que las comunicaciones personales pueden ser grabadas y expuestas públicamente, que la suma de nuestros comportamientos será combinada en algoritmos y esos cálculos de lo íntimo, organizados por fuerzas secretas, globalizadas, usarán esos conocimientos para encauzarnos como consumidores y como ciudadanos. El espacio público donde debería ejercerse la ciudadanía, pese a mostrar su superficie tan visibilizada, se nos aparece opaco y lejano. Hubo una primera remodelación de la ciudadanía que nos hizo ciudadanos mediáticos, es decir, mediatizados. Pero la ampliación del espacio social y las interacciones en Internet nos convierte, dice Sisi Papacharitsi, en ciudadanos monitoriales. Cada uno es simultáneamente monitor y voyeur. Pierden fuerza para la mayoría condiciones indispensables del desenvolvimiento ciudadano. Y cito aquí a dos autores que me han impresionado especialmente, franceses, que han desarrollado un pensamiento crítico reciente sobre estos temas. Una es Antoinette Rouvroy, y el otro es Thomas Burns. Dicen ellos que pierden fuerza para la mayoría condiciones indispensables del desenvolvimiento ciudadano. Conservar una duda, mantener una desconfianza con respecto a la suficiencia de las correlaciones, mantener la distinción entre correlación y causa, desconfiar de los efectos autoperformativos de las correlaciones, su capacidad retroactiva, evitar que decisiones que produzcan efectos jurídicos sobre las personas
o que las afecten significativamente se adopten teniendo como único fundamento un tratamiento automatizado de los datos. Fin de la cita. En esta caracterización de Rouvroy y Bers aparece el papel de los sujetos como ciudadanos, conservar una duda, desconfiar del papel autoperformativo de las condiciones algorítmicas y cómo afecta a las personas el tratamiento automatizado de los datos. Estas son posibilidades, pero ¿cómo se practican hoy en las organizaciones ciudadanas? Aquí yo creo que van a aparecer, por lo que viene el programa, algunos ejemplos, y esto me permite mencionar, además por la difusión internacional que esto ha tenido, casos como el de Telegram, que creo que muchos, quizá aquí en la sala, ya usan, como una manera de esconderse de la captura algorítmica, o hay un artículo de Manuel Castells, por ejemplo, muy interesante de cómo esto funcionó en Rusia, en los países árabes, en las rebeliones de años recientes. Otras formas muy interesantes que vimos en México, quiero hacer una referencia breve, ustedes la pueden buscar en internet. Después del sismo de septiembre de 2017, hubo una gran solidaridad urbana en otras partes del país también muy afectadas, fuera de la Ciudad de México, pero sobre todo en la capital. Todos salíamos a ver qué se necesitaba llevar: agua, suero, alimentos, etcétera. Bueno, ya sabemos la fragilidad que tienen esas formas de organización solidaria desde la sociedad ante la débil intervención asistencial de los gobiernos. Pero también hubo muchas noticias falsas. Y entonces un grupo de jóvenes creó una aplicación llamada Verificado 19, el 19 de septiembre del 2017, el día del sismo, para establecer también con recursos algorítmicos la veracidad de la información, distribuir las ayudas en los lugares en los que se necesitaba para que no se acumulara en exceso en algunos y faltara en otros. En fin, hizo toda una reconfiguración usando procedimientos digitales de cómo tenía que organizarse la sociedad que había salido de manera bastante desordenada a las calles. Poco después vino un periodo preelectoral y ellos crearon otro verificado para distinguir entre las noticias verdaderas y falsas. Y entonces confrontaban a veces noticias sobre la Ciudad de México, las verificaba alguien que vivía en Chiapas y que digitalmente podía entrar a servicios internacionales de información y tener una visión mucho más compleja de lo que estaba sucediendo en la localidad particular. Lo globalizado algorítmicamente podía servir para reinterpretar y verificar lo local. Son estos algunos de los muchos procedimientos que se están empleando para controlar la información, para salirnos de ser simplemente monitoreados. Podríamos decir que hay una rebelión de los espiados, que los sujetos ciudadanos hoy estamos actuando, y creo que uno de los ejemplos más consistentes que hemos visto, que sí trato de seguir desde México todo lo que puedo, es el de los movimientos de género o ligados a formas nuevas de equidad complejas, muy diversas, y que han tenido en Argentina una expresión extraordinaria. Necesitaría un pañuelo verde aquí, pese a las derrotas. La pregunta que sigue es cómo organizar estas ciudadanías sectoriales de mujeres, de jóvenes, de migrantes, de vecinos, para desfatalizar los controles gubernamentales,
opacos, y esa otra opacidad mayor que es la de las transnacionales del capitalismo electrónico. Este capitalismo, como lo llama un antropólogo brasileño que ahora vive en México, Gustavo Lins Ribeiro, una economía de la carnada. Nos dan, mire qué facilidades, Waze usa esto, y a cambio se quedan con nuestra información y tratan de meternos luego en otras redes. Hay movimientos también que se convierten en partidos con trayectorias muy complejas. No tenemos tiempo para hablar de qué ha pasado con los movimientos juveniles de base creados a partir del PT o dentro del PT o ligados al PT en Brasil y en qué han terminado. No tenemos tiempo para analizar cómo el 15M derivó en Podemos. No tenemos tiempo para hablar de cómo Yo Soy 132 en México, un movimiento de estudiantes surgido notoriamente en una de las universidades más caras de México, la Universidad Iberoamericana, logró en pocos días la adhesión de más de 90 universidades públicas y privadas. Luego se desvaneció, pero muchos de los que participaron hoy están en movimientos por la paz, por la aclaración de asesinatos, femicidios, como se dice en Argentina. En fin, hay otra circulación, otros modos derivados, complejos, diversos según las sociedades, de las rebeliones de los espiados. Ya no sé por dónde vamos con las imágenes, pero a ver, pasa alguna más. ¿Alguna más? Ahí, nos quedamos ahí. El tema al cual quiero llegar, que me parece que toca una cuestión nuclear del replanteamiento de las humanidades, es cómo debemos actuar como especialistas en humanidades y en ciencias sociales respecto de la descomposición política y digital de lo social, que tiene esta variedad de formas que estamos sugiriendo, casi con títulos, nombres de instituciones o de aplicaciones. Y yo diría, la política se rehace hoy como un debate sobre el sentido. Existen vías distintas para explorar la reciudadanización, no solo con los pensadores de los datos, como Harari o Eric Sadan, sino con los intérpretes de los indicios y del sentido. En los trabajos de Carlos Ginzburg, los indicios ofrecen claves que ponen de relieve sentidos divergentes condensados en individuos o situaciones locales, como en El queso y los gusanos, donde un molinero, Menocchio, que cuestionó los dogmas del saber eclesiástico y armó con otros conocimientos, organizándolos de manera heterodoxa, su táctica frente a los jueces. Retengo aquí algunos aportes del modelo indiciario. Por un lado, el modelo indiciario rescata, dentro del saber racionalista de la totalidad, huellas individuales, cualitativas, permite leer fisuras o diferencias ocultadas por un sistema que se presenta unificado. En segundo término, los indicios abren en el conocimiento estructurado por las élites señales de desfases entre el discurso hegemónico y el de los sectores populares o disidentes. Tercero, esos desfases pueden ser interpretados como fallas del sistema y también como ocasiones de los subalternos para transgredirlo. Cuarto, al reintroducirse a los sujetos en el conocimiento ofrecido por generalizaciones estadísticas, se habilita a voces singulares y a la vez, para una epistemología no ingenua, hace visible la subjetividad de quien diseñó las encuestas y las estadísticas. Los indicios son parte del problema de investigación. Esta visión densa, como diría Clifford Geertz, permite interpretaciones más complejas que las de los saberes matematizados.
En la política nos vuelve sensibles a los diferentes estilos de quienes disputan la hegemonía y de quienes dicen organizarse en nombre de los ciudadanos. Abre espacio para lo no registrado por los catálogos acumulativos de Internet y sus interconexiones. No es posible arribar a un saber sobre la actual complejidad del mundo solo abriendo y haciendo interactuar ventanas de Internet. Cuando Carlos Ginzburg vino a la Argentina el año pasado, le hicieron una pregunta en esta dirección. Él contestó: me parece difícil aprender de Google cómo usar Google. Se necesitan mediadores humanos para reaccionar ante lo desconocido. Y le pregunta a Ana Prieto, que le hizo la pregunta, ¿qué implica un uso profundo de Google? Contesta: usar Google no solo para esperar encontrar respuestas a nuestras preguntas, sino para encontrar nuevas preguntas insospechadas, lo inesperado. Google es un genio idiota, pero tiene algo muy interesante y prometedor: la posibilidad de hacerle preguntas que no están filtradas por las preguntas de otros. Desde luego, esto no funciona en cualquier búsqueda. Si pones Cristóbal Colón, irás directo a Wikipedia. Pero si preguntas, por ejemplo, algo respecto de una palabra en particular, existe la posibilidad de obtener un tipo de configuración que no ha sido afectada por una pregunta anterior. Muchas personas tratan de evitar el ruido para obtener una respuesta. Yo busco el ruido, y para buscarlo hay que contar con recursos del conocimiento. Fin de la cita. Si la organización digital de la sociedad es inconsciente de sus límites, resulta funcional para estados y empresas que se ocupan solo de llevar la contabilidad, no de gobernar, ni gestionar el sentido de la vida pública, ni evitar catástrofes sociales, ni atajar robos y asesinatos masivos, ni siquiera investigarlos. Me intriga una oscura zona estratégica para indagar la contradicción entre el papel emancipador de las redes sociodigitales y la fuerza de sumisión de la hipervigilancia. ¿Por qué la organización algorítmica de los mercados no resuelve los desafíos inciertos de la interculturalidad? Las respuestas a los conflictos ofrecidas por la sociometría y la biotecnología no pueden evitar que la geopolítica internacional se haya convertido en una interdependencia de miedos. Los otros lejanos con los que incrementamos el comercio, el turismo y los intercambios académicos, de los que tomamos músicas y recursos médicos para ampliar nuestro horizonte cultural, suelen ser fantasmas amenazantes. Nuestros intercambios están cargados de sospechas. Junto con la interdependencia económica y cultural, crecen los nacionalismos y etnicismos, los intentos separatistas de regiones y la devastación bélica de los diferentes. Esta dolorosa conflictividad actual no parece gestionable con programas de gubernamentalidad robotizada. Para hallar sitios a los ciudadanos, a sus discrepancias, en esta utopía de mercados y consumos programados, es útil retomar el debate sobre la última gran narrativa hegemónica en las ciencias sociales antes del neoliberalismo y el dataísmo. Me refiero al estructuralismo. Este pretendió hallar leyes universales para el parentesco, los mitos y otros sistemas simbólicos, y aún para los órdenes económicos y políticos, sin que se le escaparan restos, residuos para otro tipo de interpretación. Reaparece en este nuevo proceso de conocimiento la pregunta de Paul Ricoeur a Lévi-Strauss. Tuvieron en aquel debate de hace ya como 40 años una conversación en la que Ricoeur le dijo: admitamos que la descodificación permite captar el sentido de las estructuras biológicas, sociales y también de las estructuras simbólicas con que imaginamos nuestras relaciones con los otros. Pero ¿cuál es el sentido del sentido? El que damos a las estructuras al comprendernos como sujetos individuales y colectivos, al diferenciarnos de los demás y elegir entre distintas maneras de convivir con ellos. No se trata de regresar a ningún subjetivismo o a la ilusión de una conciencia descondicionada.
En el proceso de robotización y concentración económica que anula derechos y seguridad social, la precariedad de las mayorías parece no importar a las élites que reparten la acumulación y la escasez. Se toman decisiones que no son mero efecto de una lógica de mercado al excluir de los hospitales a quienes no pueden pagar, del acceso a la banda ancha o internet a quienes no pueden suscribirse, de muchas universidades a los que no garantizan la expansión lucrativa de esas instituciones. A diferencia de aquel debate entre Lévi-Strauss y Ricoeur sobre la legitimidad del estructuralismo y los límites de su validez, o sea, una controversia epistemológica sobre la capacidad de comprender el sentido social, indagando solo la estructura interna del lenguaje, el análisis actual de la sociedad como conexión algorítmica viene mostrando al dataísmo como una justificación del capitalismo. En ese sentido, yo diría que lo que se dijo del pensamiento estructural, el pensamiento estructural es un pensamiento que no se piensa, se podría aplicar hoy a este nuevo tipo de organización algorítmica de la sociedad. Al absolutizar la expansión incesante de la experiencia de estar conectado, sin problematizar qué hacen los algoritmos con esas interacciones sociales reducidas a mercado, no solo estamos ante un pensamiento que no se piensa, sino que trabaja para que no podamos pensar en la lógica destructiva del capitalismo. El sistema algorítmico es, más que un modo de organizar las sociedades, un recurso que organiza partes, zonas de la vida social, como lo puede hacer Waze, pero inhabilita las preguntas por el sentido de vivir en sociedad, de globalizarnos y vivir en una complejísima interculturalidad. La interactividad generalizada de las redes algorítmicas potencia el poder de las corporaciones y de algunos estados. Lean el espléndido libro de Eric Sadan, muy polémico en muchos aspectos, pero que hace una historia social de cómo la concentración en Silicon Valley de estas industrias algorítmicas está asociada a una expansión mundial, no solo de Estados Unidos, sino especialmente del tipo de sociedad que se imagina desde ese lugar de California. Esta reorganización algorítmica de la sociedad aumenta las experiencias de quienes transitamos por esas redes, usamos sus servicios y en el mismo acto nos sentimos apresados. Podemos ensayar alternativas contrahegemónicas, hackear los programas económicos y sociológicos que nos atrapan, pero su eficacia depende de que reubiquemos las prácticas disidentes en una discusión más vasta, más intrincada sobre el sentido. Me acuerdo del poema de T.S. Eliot. Tenemos la experiencia, pero perdimos el sentido. Y aproximarnos al sentido restaura la experiencia. La propagación de experiencias o jerarquías escondidas y administradas por sujetos en apariencia de subjetivados, los servidores de Internet, no pueden valorarse en su potencialidad y sus amenazas, sino renovando el debate sobre la disolución del sentido. Pero es preciso decir que el sentido histórico de la vida y la convivencia, de los conflictos y los arreglos legales e ilegales, el sentido en el que pensaba un poeta como Eliot en la primera mitad del siglo XX o Ricoeur en la segunda, solo parcialmente corresponden a las experiencias actuales. Y aquí hay una discusión que tendríamos que hacer sobre la reorganización de la hegemonía y de la subalternidad en esta época. Arriesgo simplemente una hipótesis y la dejo para discusión. La irrupción de las redes, más allá de las intenciones hegemónicas de las empresas o partidos y los deseos contrahegemónicos de los alternativistas, por su formato y flujos interactivos, está engendrando modos de comunicación y asociación que no son a priori ni hegemónicos ni contrahegemónicos. Al reconfigurarse las formaciones y los actores de poder, aparecen combinaciones ambivalentes, híbridas, en las que se elaboran formas de sociabilidad donde el poder no tiene una estructura binaria, sino una complejidad dispersa. Coexisten muchos modos de estar juntos o comunicados y de compartir o disputar los bienes. Pasamos. La siguiente.
el léxico tecnológico nos ha sugerido otras maneras, o ha incitado a crear otras maneras de nombrarnos como sujetos. Por ejemplo, adictos. Adictos surgidos de estar siempre conectados. Seres omnipotentes gracias a la expansión incesante de nuestros contactos. Linkeados, que también podemos ser bloqueados. Hiperinformados, a los que nos cuesta distinguir entre lo verdadero y lo falso, las personas y los trolls. Las aplicaciones dicen facilitarnos la vida, elegir el itinerario con menos tráfico, localizar a quienes pueden acompañarnos en el trabajo y en el ocio, pero no sirven para entender por qué lo hacemos. Las aplicaciones son como acompañantes. ¿Será eso el sentido? Estos placeres conviven con el malestar, con varios. Uno es tener que interactuar entre las ancianas instituciones y los recientes flujos virtuales. Otro malestar deriva de saber que siempre nos interceptan, llevan nuestros datos, nuestras fotos, nuestras reacciones a sitios secretos. Allí parece más difícil controlar las intromisiones, el terrorismo, los secuestros de información, de dinero, de seguridad. Más difícil aún que en los aeropuertos o en los bancos donde exigen que no hablemos por el celular. Las ciencias y las tecnologías siguen necesitando las humanidades como lugares donde hay herramienta para rehacer la convivencia y el sentido. Pero necesitamos humanidades como escenas de experimentación, sitios donde se reconstruye con lo que queda de las nuevas fantasías tecnológicas y los viejos derrumbes de los partidos y las ciudadanías. Y termino haciendo una experiencia de experimentación, de desplazamiento y mezcla de lenguajes como la que estamos proponiendo, de desdisciplinamiento. Y lo hago cediendo las palabras finales a Marcelo Cohen, cuando imagina dónde podrían desembocar las escrituras experimentales. Cada vez que Marcelo dice literatura, coloca en política. Cada vez que él dice narrador, imaginemos ciudadano. Cita. Décadas después de los experimentos terminales, el narrador atraviesa el boquete que abrieron los demoledores, pertrechando con los lenguajes que ellos llegaron a dominar y transformaron, cargado con escombros y con residuos útiles, y del estrecho corredor en donde se encuentra hacia una casa y la cuida y se empeña en ampliarlo. No capitula, no se acomoda, no se atrinchera, pero no desdeña procrear, porque sabe que escribir tarde o temprano es preguntarse en qué consiste y podría consistir en el futuro la esencia de la literatura. No hay que desdeñar que un clasicismo enturbiado, desenvuelto, no sujeto a nociones sea una posibilidad, y si es transitoria, mejor. Como la hiperliteratura, y probablemente la infraliteratura, abre una vía paulatina para iniciar por fin el éxodo a campo raso. Porque el escritor ya no se oculta que afuera, en el desahucio, espera una intemperie inmune a los virus de la prosa de Estado, incomprensible a sus categorías, donde elaborar un arte de la palabra del cual solo sabe que quizá deba tener otro nombre. Un arte del todo extranjero, bárbaro, que solo guarde de los clásicos de antes el poder de irradiar una irreprimible frescura. Tómese como un deseo.
Gracias, muchas gracias, Néstor. Bueno, ahora queremos abrir el debate y las preguntas. Estamos ansiosos por las preguntas o por las intervenciones. Allá Nora Catelli, no sé cómo es que están pensando en las intervenciones, si hay otro micrófono, le cedo este. Sí. Sí, pero por que sea que se escuche mejor. Gracias. Soy Nora Catelli. Quería hacerle una pregunta. No quiero hacer una intervención, aclaro. A lo largo de toda su exposición, usted... ¿Ahora? A lo largo de toda su exposición, usted fue contraponiendo de alguna manera el desarrollo de todo lo que tiene que ver con con el dominio del algoritmo y con los nuevos sujetos que nos constituyen como tales, pero las autoridades que nombró fueron todas previas, desde Lévi-Strauss y Foucault hasta Paul Ricoeur, al final. Incluso yo presentí oscuramente a Michel de Certeau, a pesar de que no apareció, y me pareció que había una oposición entre la auctoritas, que todavía reside en esos nombres, y la difuminación de un poder sin auctoritas, que vendría a ser todo lo que viene después, donde nosotros describimos, usted lo hizo, hacemos una fenomenología de lo que sucede, pero carecemos del lugar de la autoritas para pensar en eso, para pensar en el sentido. No sé si tiene algún sentido lo que digo. ¿Podemos reunir 3 preguntas a lo mejor y ir contestando en bloque para que puedan participar más? Digo, si podemos reunir a lo mejor 3 preguntas y contestar en conjunto para que haya más participaciones. Buenos días, mi nombre es Marisa Busker, vengo de Buenos Aires, me dedico a las artes escénicas, de lo cual hice vengo a exponer un núcleo que creo que va a hacer crecer sobre todo a los niños en nuestra nueva modalidad de planeta que estamos constituyendo, sobre todo en el área, en lo que significa el capitalismo. Yo estuve el año pasado en el Congreso Iberoamericano de Pedagogía presentando también esta temática, para lo cual hice un análisis del diseño curricular de escuela pública primaria en la parte inicial, digamos, en las primeras etapas de los 6 años a los 12. Y me pregunto, ¿no?, cómo es que todavía no incluyen a los niños en estas exposiciones universitarias, cómo es que no están presentes y cómo es que la universidad no se mete en estos lugares, analizar estos lugares, porque de verdad son muy antiguos, anticuados. Yo hago mucho esfuerzo por tratar de modificarlos, pero me imagino que otras personas también. Lo que yo vi en el Congreso Iberoamericano fue al director de políticas ejecutivas del área de educación de la UNESCO, que era, no voy a dar el nombre, no importa, y él vino a presentar un programa, el nuevo programa de la UNESCO que se llama STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics.
el señor estaba muy preocupado por él mismo. Decía, claro que falta la A de artes en esta propuesta. Eso es lo que vienen a vendernos a Latinoamérica. Es el representante del Caribe y Latinoamérica de la UNESCO, ¿no? Mi pregunta, yo entré en contacto con él y mi pregunta durante largo tiempo fue, bueno, yo tengo un proyecto, te lo ofrezco, a ver si y él lo presentó, dice, a sus jefes, no sé quién, pero bueno. Y él dijo que no era posible, y después yo vi sus conferencias a lo largo de largo tiempo, de un mes, entre agosto y septiembre, en diferentes partes de Latinoamérica, cómo era su preocupación, y después se fue desentendiendo porque vio que no era posible introducirlo. Seguí investigando y vi que la UNESCO separó a las artes de la educación por ahí por el año 2006. Y ahora en Europa hay muchas instituciones o agrupaciones artísticas que están tratando de volver a la UNESCO a integrar a que la UNESCO integre a las artes nuevamente, a la educación, a las artes en la educación. Bueno, esta es lo que quiero que todos conozcan porque me parece una problemática muy importante y que bueno, que es digna de ser discutida también en estos ámbitos. Bueno, muchas gracias antes que nada por las nobles palabras que nos compartió hoy, y quería consultarle más que nada una reflexión que me llama todo esto sobre lo que es la modernidad a través de la informatización. Estuvimos hablando mucho, usted estuvo hablando mucho sobre las cuestiones digitales, los medios, las redes sociales, aplicaciones. Y tomando un poco esta línea que comenzó ya hace un tiempo Bauman sobre lo que es la modernidad líquida, esta cuestión de estar de la modernidad líquida, esta cuestión, concepto que trajo Bauman a la sociedad, sobre la expansión del ser humano como identidad a través de las redes sociales. Y mi pregunta específica es, ¿se podría hablar de una virtualización del ser humano a través de estas redes y una modernidad más gasificada, más que líquida? Muchas gracias. ¿Podés repetir la pregunta? Perdón, es que estaba tomando lo anterior. Sí, disculpe. Si se puede empezar a pensar en un ser humano, en un ser más virtualizado a través de estas redes, como que no está en un piso sólido, pero que tampoco está en este movimiento constante, sino que está en todos lados y no está en ninguno al mismo tiempo. Esta modernidad más gasificada, haciendo un poco de analogía a Bauman. Bueno, comenzamos por estas tres primeras. Sobre la pregunta de Nora Catelli acerca del Autoritas, tiene varios lados. Uno es que a quienes cité, que yo creo que tiene, a mí por lo menos me suscita muchas preguntas. Uno es el de si hoy tenemos autoridades, ¿por qué en los 70, por ejemplo, parecía que sí las teníamos? Autoridades intelectuales. Las autoridades políticas ya estaban fracasando bastante, y por eso, y hay muchas sociales, y es una de las razones por las que hubo tantos golpes de Estado. ¿Se escuchó o no? Digo, ya en los 70 las autoridades políticas estaban fracasando bastante, las económicas también, y las de los muchos movimientos sociales, y por eso hubo una polarización de la política entre formas extremas, digamos, la guerrilla y la represión militar, que son dos formas de cancelar el debate político, aunque de manera muy distinta, no se pueden colocar en el mismo plano ambos extremos. Y me parece que la disminución de las autoridades de pensamiento
corresponde a varios procesos, algunos intrínsecos al desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales, que es la pluralización de paradigmas o la desaparición de paradigmas y la aparición de muchas narrativas, un término menos fuerte que paradigmas, sobre todo con el posmodernismo. Eso se consagró, se vio como una virtud. La fragmentación, la disidencia, la pluralidad, que no se totaliza nunca. Lo cual nos creó dos problemas. Por un lado, que había quienes sí estaban totalizando, las grandes corporaciones transnacionales, en aquel momento las televisivas, luego estas otras, las que se llaman las GAFA, Google, Amazon, Facebook. Y creo que eso cambió radicalmente el papel de los intelectuales, y hemos pensado muy poco sobre eso. A mí me asombra a veces que hay algunos países todavía, como Francia y Argentina, donde intelectuales de primer nivel, a los que leo y escucho con mucho interés, siguen pensando que todavía estamos en la época de Sartre y de Foucault, como si el intelectual le pudiera hablar a la sociedad con autoridad, ¿no? Y hay una... No es que no tengan autoridad respecto de algunos sectores que lo siguen y que compran decenas de miles de sus libros, pero es una autoridad restringida y compartida. Entonces, la experiencia socioantropológica de observar lo que ha ocurrido es, en primer lugar, reconocer que hay una pluralización de autoridades. No es que ya no existan autoridades. Están los pastores de los neoevangélicos, están Google, están, etcétera, etcétera. No, hay muchas autoridades que parecen en su mayoría no tener aspecto político, y cuando llega el momento de votar nos damos cuenta que lo ejercen. Si uno se pusiera en una posición un poco anarcoide, que no me resulta antipática, diría qué bueno que no tengamos una autoridad, en el sentido de la autoritas. Y creo que en un texto, en la estrategia de un texto actual, podemos ver con mayor simpatía a quienes citan gente que no se lleva bien, que pertenece a distintas narrativas, para ya no hablar de paradigmas, y que el autor de ese texto trata de hacer algo coherente con eso, o compatible al menos. Son sugerencias para un pensamiento sobre el cambio de la noción de autoridad, que corresponde también, afortunadamente, a una pluralización intercultural o multicultural en algunos casos solamente, de las voces que protestan y que entran en conflicto cuando sus protestas se encuentran en la calle, en las redes, y pueden llegar, como ocurrió hace poco en México, a suicidios, porque son atacados en las redes. Entonces es una desaparición de la autoritas. Me parece que es bueno reconocerla, es partir de una verificación de lo observable y hacerse cargo de que hay nuevos desafíos, aunque no desaparecen las autoridades y se configuran de otras maneras.
La segunda cuestión sobre lo que dijo el representante de la UNESCO, omitiendo al arte, centrándose en la tecnología y las matemáticas, y el lugar de los niños. No he trabajado casi nada sobre niños, pero sí sobre jóvenes creativos, sobre lo que se llaman industrias creativas, y lo que parecía en una de las imágenes, esta sospecha sobre cómo nos subordinan de nuevas maneras, haciéndonos creer que somos autónomos, que elegimos el tiempo en que vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer. Tiene su contraparte en el sentido de lo que descubrimos cuando nos acercamos a esos comportamientos de los más niños o de los más jóvenes y vemos que ellos están construyendo sus propios modos de intervenir en esta compleja interactividad algorítmica. No quiero idealizar esos comportamientos, pero me trae a la memoria algo que apareció en una reunión que tuvimos en México sobre inclusión y exclusión, y un tema que apareció con fuerza fue qué pasa con los jóvenes, las multitudes de jóvenes que no quieren ser incluidos. No se trata de que sean excluidos, es que no quieren ser incluidos, ellos están en otra cosa. Y escuchamos frases en las investigaciones, esto ya no va por los partidos, esto ya no va por acá, ¿no? Bueno. Y se aprende a distinguir entre lo falso y lo otro. En las redes se aprende, a veces con costos muy altos. Digo, hay muchos que por estar en Facebook han perdido trabajo, ¿no? Y sí, después se borraron de Facebook. Esto en Alemania, en México, en muchos lugares lo hemos sabido. Entonces, no es sencillo, pero se están construyendo formas distintas. No sé si alternativas en el sentido de ser alterno a lo hegemónico, pero diferentes de lo que antes entendíamos que era resistencia, oposición, transformación. Me parece que hay que estar atento a esos, y los niños están aprendiendo a hacerlo, y los jóvenes también. La tercera cuestión sobre la modernidad líquida y si hay un ser humano virtualizado. Bueno, es bastante evidente que gran parte de lo que nos ocurre ahora sucede virtualmente. Ya cuando aparecieron los teléfonos celulares se decía que la primera pregunta de la enorme mayoría de las conversaciones era ¿dónde estás? La segunda, yo diría, unos años después fue ¿es realmente él? ¿O es un robot? Y ahora nos piden, ¿no? Queremos comprar una entrada para el cine y nos piden no eres un robot. Y hay que poner la palomita. Y así vamos cambiando las preguntas. Y eso es porque el vértigo de la virtualización nos coloca ante este abismo, ante el no saber quiénes somos, no saber cuál es el sentido, con quién estamos interactuando. Y ahí sí me parece que todo lo que podamos hacer por reafirmar el sentido, por reafirmar la presencia como base del sentido, es de la mayor importancia. Permítame decir algo muy personal, como aprendiz de, si queremos más atrás, mi abuela nunca quiso hablar por teléfono fijo, nunca. Era española, migrante. Bueno, yo aprendí a hablar y sentí mucho placer durante años en hablar por teléfono fijo, y decía que teníamos amigos con los que nos visitábamos, porque hablábamos media hora. Me quedan dos nada más. Hablo más por Skype, y sí, a veces con amigos de otros países, y tenemos conversaciones largas y muy gratas. Pero mucho de lo que sucede ya
estamos todos enterados, es que escribimos un mensaje, ya ni la voz siquiera, puede haber una paloma o dos palomas, si fue recibido, si fue solo emitido, nos van a contestar cuando quieran, cuando puedan. Hay temporalidades desencontradas que a veces se encuentran. Pero para mí la ausencia de voz en mucha de la comunicación que tenemos ahora es una dolencia, es en el doble sentido de padecimiento y de algo que me duele. Porque la voz quizá era una de las últimas formas de presencia. Por eso el Skype me sigue gustando mucho, ¿no? Aunque generalmente hay que quitarle la imagen para que no se corte la voz. Bueno, si hay que elegir, entonces por lo menos que quede la voz. Entonces sí estamos muy virtualizados, pero también me parece que hay tendencias que no son solo nostálgicas, como las que estoy contando, o podrían ser interpretadas así. Yo pienso que no son solo nostálgicas, de recuperar formas de presencia. ¿Hay tiempo para algún comentario más? Hay hambre, me parece. Los ciudadanos también tienen hambre.